Vivimos en un mundo en el que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, aún no podemos comprobar la existencia de vida en otros planetas. Y a pesar de que muchas personas aseguran que no solo nosotros habitamos el universo, esto nunca ha sido confirmado. A continuación, veremos las 5 desapariciones más famosas relacionadas con el fenómeno ovni. El incidente Kinross. El llamado caso Kinross se centra en la extraña y aún no resuelta desaparición de un jet de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que el 23 de noviembre de 1953 se encontraba en una misión activa de defensa aérea, esto para interceptar un objeto volador no identificado. La base aérea Kinross era el lugar más cercano donde la nave desconocida fue localizada inicialmente, por lo que rápidamente se alertó para su interceptación y la nave de combate despegó en su persecución inmediata. A bordo del avión había 2 tripulantes, el piloto teniente Félix Moncla y el teniente R.R. Wilson, observador del radar. Guiados por la estación de control del radar, persiguieron al objeto que se desplazaba a 500 km por hora sobre el lago superior. Moncla indicó que a medida que se acercaba, escuchaba cada vez más estática. Su último mensaje a la torre de control fue: "Tengo contacto con el objetivo. Acelero para una mirada más de cerca". Los observadores del centro de control en tierra observaron con alarma cómo el Escorpión F-89 y el OVNI habían llegado aparentemente al contacto. A medida que la aeronave se unía con el objetivo, un sonido de estática muy fuerte se oía en los altavoces del centro de control cada vez que el piloto transmitía, hasta que estos se fusionaron. Y luego todo quedó en silencio. Momentos después, el eco desapareció de la pantalla del radar por completo. Ambos objetos desaparecieron. Al principio se pensó que la nave chocó con el objeto desconocido, por lo que se inició una misión de búsqueda y rescate en el área. A pesar de todos los esfuerzos, no se encontraron restos de las naves ni de los tripulantes. No había ningún indicio de la colisión. Al día de hoy, el destino de los pilotos sigue siendo desconocido. Frederick Valentich, uno de los sucesos ovni más populares de finales de los 70. El 21 de octubre de 1978, Frederick Valentich piloteaba una nave liviana Cessna 182L. Su objetivo era recoger a unos amigos en King Island, Australia, y llevarlos al aeropuerto de Moorabbin, del cual había partido. Valentich le avisó al control aéreo de Melbourne que estaba siendo acompañado por una nave desconocida que se encontraba 1000 pies sobre su cabeza. El piloto describió acciones y características inusuales presentadas por su perseguidor. Reportó que el motor comenzó a fallar y finalmente desapareció del radar, mencionando poco antes: "Esa extraña nave sigue volando encima mío, está sobrevolándome y no es un avión". Valentich jamás volvió a ser visto y nunca se encontraron los restos de su avión. Curiosamente, el objeto fue reportado como visto por decenas de miles de personas. La desaparición del pueblo Anjikuni. En 1930, el cazador Arnand Laurent se encontraba en el extremo norte de la bahía de Hudson, en pleno Ártico. Fue testigo de un fenómeno extraño. Reportó que un objeto cilíndrico y destellante cruzó el cielo en dirección norte hacia el lago Anjikuni. Días más tarde contaría estos hechos a la Real Policía Montada de Canadá, que no daría más importancia al asunto hasta que meses después otros testimonios hicieron saltar todas las alarmas. El mismo año, Joe Lavelle, un cazador canadiense, recorría las tierras de los Inuit cuando se vio sorprendido por una tormenta, así que decidió protegerse en el poblado que los Inuit habían establecido junto al lago Anjikuni. Lavelle había visitado la zona antes y sabía que era una villa llena de tiendas de campaña, chozas y amables lugareños. Cuando se acercaba, les gritó un saludo, pero el único sonido que volvió hacia él era el de su propio eco. Buscó por todo el poblado, pero no encontró a nadie. Pensó que quizá los Inuit habrían abandonado el poblado, pero luego desechó la idea cuando encontró los rifles en las casas, los trineos en su lugar, y todavía había restos de comida en las mesas. Los lugareños declararon que habían visto un objeto brillante volando por el cielo tan solo unos días antes. Laurent afirmó que la enorme cosa parecía cambiar de forma ante sus propios ojos. El objeto se encontraba volando en dirección hacia la aldea de los Anjikuni.
La policía llegó horas más tarde y no solo confirmaron el testimonio de Labelle sobre la situación del pueblo, sino que además hicieron un descubrimiento aún más misterioso en las afueras de la comunidad. Encontraron una gran cantidad de tumbas abiertas en el cementerio del pueblo, que además se encontraban vacías. Como si esta historia no fuese ya lo suficientemente extraña, los policías informaron haber visto unas luces de color azul muy extrañas brillando sobre el horizonte por encima del pueblo. Stonehenge. Una de las 7 maravillas del mundo medieval, el Stonehenge es uno de los monumentos más icónicos que además siempre ha levantado dudas de si fue creado por seres de otro planeta. Hasta hace unas décadas atrás estaba todavía abierto para rituales espirituales y para acampar. Sin embargo, en la década de los 70 se impusieron algunas restricciones. Esto porque en el año de 1971, un grupo de hippies acampó en el medio del Stonehenge, cuando de repente les dio un relámpago que provenía de Salisbury Plain. Un granjero y un policía fueron testigos del relámpago chocando con las rocas a las 2 de la madrugada. Después de oír los gritos de los campistas, los dos acudieron a ayudar. Lo sorprendente de todo esto es que lo único que vieron en el lugar fueron los restos de una hoguera y algunas brasas que se mantenían encendidas. No había ningún rastro de vida ni de los restos de los campistas. Jamás se le pudo dar explicación a este suceso. El Triángulo de Bennington. Cerca del monte Glastonbury en Vermont se encuentra el Triángulo de Bennington, una enigmática zona boscosa donde se pierde el rastro de las personas que un día desaparecieron y de las que nunca más se supo. La mayoría de estas desapariciones se produjeron sin que los cuerpos de seguridad pudieran encontrar una sola pista para averiguar qué les había ocurrido. Entre las misteriosas desapariciones se encuentra la de un guía de montaña que desapareció misteriosamente ante los ojos del grupo de turistas a los que acompañaba de regreso al campamento. También la de un niño de 8 años que se esfumó delante de la vista de su madre mientras ésta se encontraba realizando algunas tareas domésticas. James Tedford protagonizó la desaparición más enigmática ocurrida en el Triángulo de Bennington. Y es que el señor Tedford desapareció mientras se encontraba en el interior de un autobús en movimiento que además estaba lleno de pasajeros. Los que pudieron presenciar este hecho testificaron que lo vieron entrar al autobús, incluso se acomodó y dejó sus cosas en el asiento vacío a un lado, pero cuando llegaron a la última parada, simplemente el señor James Tedford había desaparecido, a pesar de que todas las cosas que llevaba continuaban en el asiento de al lado. Además de que muchas de las desapariciones se daban frente a otras personas, siempre ocurrían entre los meses de octubre, noviembre o diciembre. Todavía siguen sin poder darles alguna explicación a las desapariciones o encontrar restos humanos o alguna pista que lleve a la conclusión de qué es lo que pasó. ¿Seremos los únicos seres pensantes en el universo? ¿O existen seres mucho más avanzados que nosotros que además buscan estudiarnos? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Si el video te gustó, recuerda suscribirte, darle like y compartirlo. Pero sobre todo, ten mucho cuidado, porque cosas misteriosas pueden ocurrir mientras duermes.